sí está con nosotros. Qué bueno es el Señor, me da mucha alegría ver a cada uno de ustedes que se han venido con un corazón dispuesto en este día que proclamamos lo que es ayuno y oración. Y es en la oración donde tenemos la oportunidad, hermanos, de poder traer a Él nuestras necesidades, nuestras profundas necesidades que durante la vida a veces se nos presentan. Y las personas muchas veces dicen, ayúdenme a orar, pero ¿quién más apropiado que ore aquel que tiene la necesidad? Así es que gracias al Señor hemos orado, hemos adorado al Señor y ahora vamos a meditar en su palabra. Quiero invitarles entonces a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 10. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Estaremos meditando en la palabra del Señor en estos versículos y hemos titulado a este pensamiento Ananías y su barrera. Así se ha titulado el pensamiento de esta tarde. Ananías y su barrera. Puestas en pie, entonces, damos lectura al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, hermanos. Cierre sus ojos y oremos al Señor para que a través de la palabra que hemos leído podamos encontrar una reflexión para nuestras almas. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra y de encontrar en ella, Señor, fortaleza, dirección. Encontrar en ella, Señor, el camino que debemos recorrer. Precioso Espíritu Santo, en esta tarde, yo te ruego que vengas sobre nuestras vidas para sensibilizar nuestros corazones y así, Señor, atesorar tu verdad y que nuestras vidas puedan ser redargüidas por la palabra que hoy habremos de escuchar y que al escuchar podamos ir en obediencia a tu verdad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios, tomen sus asientos. Queridos hermanos, esta porción de la Escritura que hemos leído habla acerca de Ananías, pero no
el más famoso del libro de los Hechos, sino uno que poco se menciona. Este Ananías no es el del capítulo 5 que fue muerto por el Espíritu Santo junto a la esposa, sino que este es un siervo de Dios que después de la persecución que se inició en Jerusalén, la Biblia dice que fueron esparcidos a diferentes ciudades y a donde iban anunciaban el evangelio. Pues en esta ocasión Ananías se encuentra en la ciudad de Damasco y él ahí ha comenzado a anunciar el evangelio y a llevar a cabo, hermanos, la obra evangelizadora que el Señor había delegado a sus discípulos. Por tal motivo, en el versículo 9 dice que estaba ahí, en el versículo 10, había entonces un discípulo llamado Ananías. Y cuando hablamos de discípulo, yo quiero traer a su memoria, hace un par de semanas hablábamos de que nosotros como cristianos, que comúnmente nos dicen y nos identificamos más como cristianos, también nosotros somos discípulos de Jesús. Mas sin embargo, cuando nos hablan a nosotros de que usted es un discípulo, nosotros nos sentimos no identificados. Nos sentimos más identificados cuando nos dicen cristianos. Pero hablábamos acerca de lo que hacían los discípulos. Y lo que hacían los discípulos era lo que habían aprendido y lo que les había enseñado su maestro. Y Ananías, como buen discípulo, había llegado a la ciudad de Damasco y estaba ahí anunciando la palabra del Señor. Y de quien me voy a referir más es sobre él, porque en esta historia que hemos comenzado a leer, es más conocido este pasaje no por Ananías, sino más bien por la conversión de Saulo de Tarso, que más adelante se convertiría en el apóstol Pablo. Yo creo que nosotros estamos más familiarizados en eso que en este personaje, que en este discípulo de Ananías. Pero esta tarde quiero que meditemos en el proceder de este discípulo Ananías. Se viene narrando, hermanos, un acontecimiento sobrenatural, poderoso, como lo es la conversión del Saulo de Tarso, que este hombre, como la Biblia describe precedentemente, era un hombre que era enemigo de la fe en Cristo. No tenía amor ni piedad, sino que era un hombre sanguinario, era un hombre de un corazón duro, era un hombre que no experimentaba piedad ni compasión por ninguna persona, ya sea hombre, mujer o niño. Era un hombre, hermanos, que era de dureza, era un corazón duro y que no tenía ninguna estima por mujer o por niño. Él, la Biblia dice, describiendo anteriormente, que él, dice, los azotaba, entraba por las casas, los metía a las cárceles, ya sean hombres, mujeres. Él no tenía ninguna compasión por los cristianos. Él era un hombre, hermanos, que había hecho tantos males al pueblo de Dios, al punto de que ustedes ya se recuerdan que al inicio la iglesia tuvo un crecimiento extraordinario de 3,000, 5,000 almas, y la cosa parecía algo extraordinario, el crecimiento de la iglesia, ¿se recuerdan? Y eso era así, pero el actuar de este hombre llamado Saulo de Tarso, que se había levantado con persecución con la iglesia y que metía presos hermano, este era un hombre que no descansaba porque la iglesia de Cristo fuera silenciada. Y había hecho gran trabajo al punto que el crecimiento de la iglesia había tenido un poco de quietud por la operación de este hombre llamado Saulo de Tarso. Ustedes dirán, hermano, pero eso sí no lo sabía. Más adelante usted podrá ver, dice la Biblia, que cuando Saulo es convertido, la iglesia volvió a iniciar el crecimiento,
porque este hombre, Saulo, había comenzado a destruir, había comenzado, hermanos, a oponerse y se había levantado con fuerza y se había levantado con todas las facultades que él tenía. Y no conforme con las facultades que él tenía, pedía más autoridad para no solo perseguir a los de Jerusalén, sino que él quería comenzar a perseguir a los que habían escapado. ¿Se están imaginando este hombre, el nivel de daño que le hacía a la obra del Señor este hombre? Pues efectivamente, ese era Saulo de Tarso, un hombre sanguinario, que no lloraba cuando veían que latigaban a las mujeres o a los hombres, que él no le importaba que los hijos se quedaran solos por meter a sus padres a la cárcel. Era un hombre sanguinario, era un hombre de un corazón duro, hermanos. Y había pasado algo sobrenatural en el capítulo 10. Dios se revela a este hombre, se le aparece Jesús de Nazaret, y ustedes y yo ya conocemos la historia de la conversión de él. Y este hombre, por los planes divinos del Señor, él decide volver a Cristo. Él decide arrepentirse de lo que ha hecho para obedecer al Señor Jesús. Eso había sido algo extraordinario, hermanos. El hombre perseguidor, el que había ocasionado tanto daño, el que había, con sus influencias y su trabajo y su acción y su mover, había hecho que el crecimiento y la obra del Señor había logrado desestabilizarla un poco. Y ahora vemos que el Señor Jesús se le aparece, queridos hermanos, y él le dice: dime, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Ahí él se estaba reconociendo que había un Señor sobrenatural. Había alguien que tenía el poder sobre todas las cosas. Y cuando el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, en el instante el apóstol, este hombre Saulo de Tarso, se arrepiente y entrega su vida al Señor Jesús. Eso era algo extraordinario, hermanos. Pero al igual como todo creyente que inicia, Saulo necesitaba ser discipulado, al punto que el Señor Jesús no le dice más ahí en el camino, sino que solo se le aparece y le dice: entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Quiere decir, hermanos, que ahora Saulo, Dios ya había hecho una obra. Dios ya lo había desquebrajado a Saulo de Tarso. Aquel hombre duro, ya Dios lo había sensibilizado. Aquel hombre que quería ir en contra de Jesús, ahora él lo que está anhelando es conocer a Jesús. Aquel hombre que sentía odio y que no sentía no experimentaba ninguna compasión por las personas, ahora él mismo se veía necesitado de compasión. Y es ahí donde entra en protagonismo nuestro hermano Ananías. De manera que, estando Ananías en su consagración, como siempre, como buen discípulo del Señor Jesús, el Señor le llama a Ananías. El Señor Jesús le llama y le habla a Ananías. En el versículo 10 le dice: Ananías. Y Ananías estaba tan sensible a la voz de Dios que al nomás escuchar la voz de él responde: heme aquí, Señor. No le habló dos veces el Señor. Ananías estaba tan sensible a la voz de Dios que la escuchó claramente y él no tenía duda de quién le estaba hablando.
Porque inmediatamente le responde: heme aquí, Señor. Ananías, hermano, para escuchar la voz de Dios hay que estar en una comunión con Él, con una comunión apasionada. Para poder oír la voz de Dios es necesario estar en comunión con Dios todos los días. Es necesario vivir en oración y estar sensibles a la voz de Dios. Pero aquellos que no se consagran, aquellos que no se preocupan por tener la comunión con Dios, difícilmente oirán la voz de Dios. Ustedes escuchan la voz de Dios. Gloria al Señor. Y si usted no lo escucha, ya tiene mucho tiempo de no escuchar que Dios le está hablando a usted, es porque su comunión está bien descuidada. Pero volvamos a Ananías. Ananías estaba ahí en Damasco y el Señor le llama y él responde inmediatamente: heme aquí, Señor. Queridos hermanos, Dios había ya obrado en este hombre Saulo de Tarso, pero Ananías no lo sabía. Él no tenía conocimiento de la obra que el Señor había ya hecho en la vida de Saulo de Tarso. Pero sin que él no lo supiera, Ananías podemos ver que era un discípulo que mantenía una comunión con Dios, que se mantenía consagrado con Dios. Y por eso el Señor le habló, porque Dios le habla a los que se consagran, a los que le buscan apasionadamente. A eso Dios les habla. A los que no le buscan y no se consagran y no se preocupan por su comunión con Dios, Dios no les va a hablar. Y el Señor tiene algo que decirle a Ananías. Y en el versículo 11 el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vea lo que le está diciendo el Señor a Ananías. Yo tengo una tarea para ti. Y te pido que te levantes y que ejecutes lo que yo te voy a ordenar, así como lo hacía con los profetas en el antiguo tiempo. ¿Ustedes se recuerdan cuando Dios hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían los profetas? Obedecían. Entonces, en este momento, el Señor le habla a Ananías y le da una tarea a cumplir. Ananías, hermano, como buen discípulo, para él no era nada extraño lo que le estaba pidiendo. Ananías tenía en claro a lo que lo estaba llamando el Señor. Este discípulo Ananías sabe que Dios le está hablando y que lo que le está diciendo proviene de Dios. Él no tiene duda de que quizás es un impulso mío o quizás es la influencia. Él tiene claro que es Dios mismo que le está llamando a hacer lo que le está pidiendo. La cosa está de que Ananías escucha, y al escuchar lo que el Señor le está diciendo, le queda tan claro y no tiene ninguna duda de lo que Dios le está pidiendo. Mas sin embargo, Ananías encuentra una barrera con lo que le está solicitando el Señor. No es porque no entienda, no es porque tiene dudas. Ananías tiene claro lo que le está diciendo.
Pero Ananías comienza a ver una gran barrera. Ananías cumple como buen cristiano, tiene comunión con el Señor, sabe que Dios le ha hablado, entendió cuál es la tarea que le ha asignado. Podríamos decir que ya está listo para ejecutarla, ¿sí o no? Pero la cosa está que él levanta una gran barrera, de manera que él le responde al Señor en el versículo 13. Entonces Ananías respondió. Mire cómo hablaban estos hombres con Dios, hermano. Hablaban como hablar, así como hablar con su amigo, con su vecino. Hablaban bien tranquilos. Le dice, Señor, y aquí comienza a construir la barrera Ananías. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esa es la barrera de Ananías. Dios le está diciendo a Ananías, mira, Saulo de Tarso, él te está esperando, ve. Ve a buscarlo. Y vuelvo a insistir, Ananías sabía que era Dios el que le hablaba. Ananías sabía, entendía lo que le estaban pidiendo. Pues si era discípulo, no era la primera vez que lo hacía. Lo había hecho quizás por muchas veces. Pero cuando el Señor le dice que lo haga con este hombre, con Saulo de Tarso, Ananías levanta una barrera y le dice todo lo que le está diciendo. Señor, yo he oído todo lo malo que ha hecho este hombre. Este hombre es sanguinario. Este hombre no ha tenido piedad de la iglesia en Jerusalén. ¿Y sabe qué es lo que le está queriendo decir con eso, hermanos? Es que Ananías está viendo que no es algo posible que este Saulo, que él vaya a Saulo, como quien le está diciendo, tú me estás pidiendo que vaya a la boca del lobo. Si este hombre ha hecho males y aún aquí en Damasco ya tiene autoridad y tú me estás pidiendo que vaya, y a saber en qué voy a terminar. Y pienso, hermanos, que cuando Ananías escucha lo que Dios le había dicho, él comienza a recordar todas las historias y los testimonios de sus hermanos en Cristo o de los vecinos, y quizás le habían llegado a decir, mira, Ananías, allá en Jerusalén hay un hombre que no tiene piedad, a la familia de tal apellido le hizo esto y lo otro. Yo he visto que ese hombre no tiene consideración para ninguna persona. Y ante la voz y la instrucción de Dios, Ananías recuerda todo lo que le han contado acerca de este hombre. Y es ahí donde comienza a poner una barrera. Cuando yo pensaba en este hombre Ananías, hermanos, cuando se encuentra recibiendo esta instrucción de Dios y él mismo comienza a poner como pretextos para no obedecer a Dios, me venía a mi mente en que nosotros hoy en la iglesia podríamos identificarnos como Ananías. Nosotros somos llamados los discípulos de Jesús. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Nosotros sabemos cuando Dios nos está hablando. Nosotros entendemos lo que Dios nos pide. El problema es que no lo hacemos.
¿Será que nosotros, al igual que Ananías, también levantamos barreras? ¿Será que nosotros, al igual que Ananías, levantamos barreras? Y Dios ya está haciendo la obra en los inconversos. Y Dios ya está rompiendo cadenas en los inconversos. Y nosotros estamos levantando barreras para no ir a recoger el fruto. Porque eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Ananías. Ve. Porque ¿qué había hecho allá con Saulo? Ya lo tenía humillado. Pero eso fue lo único que hizo el Señor. No le dijo más nada a Saulo lo que tenía que hacer. Eso es trabajo de la iglesia. ¿Están comprendiendo, hermanos? El que Dios toque el corazón del amigo y rompa las cadenas que lo atan, eso solamente es obra de Dios. Pero el de discipular a ese hombre o esa mujer a quien Dios ha liberado y ha perdonado y lo ha salvado, ese es trabajo de Ananías y de nosotros, sus discípulos. Pero a eso se estaba resistiendo Ananías, ir a discipular a Saulo. Y comienza a levantar la barrera diciendo: es que ese tipo me va a despedazar si yo llego a la casa de él. Porque Ananías desconocía que lo que Dios había hecho ya en Saulo. Y aunque era un buen discípulo Ananías, pero en este momento había llegado a poner barreras a lo que Dios le estaba diciendo que fuera a hacer. Ustedes y yo podemos ser buenos cristianos. Ustedes y yo por años hemos ejercido bien nuestro cristianismo. Los que no dijeron amén quizás nunca lo han ejercido bien. Pero cuando Dios nos llama para hacer su obra, podría pasarnos como Ananías, levantar obstáculos, levantar barreras. Cuando usted sabe que tiene que evangelizar, usted sabe que tiene que invitar a sus amigos, a su familia. ¿Verdad que lo tiene bien claro, hermanos? ¿O necesita más explicación? No, ya lo tenemos claro. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no los traemos. Porque nosotros mismos hemos levantado barreras y comenzamos a decirnos: pero él no va a querer. Él está muy ocupado. Ella es blasfema. Ella es atea. Ella odia a los creyentes. Él ve a los cristianos como ignorantes. Todas esas son barreras que nosotros estamos levantando. Porque eso mismo estaba diciendo Ananías de Saulo. Amén, hermanos. Estaba diciendo que Saulo había hecho males. Y por eso Ananías, porque así como le respondió al inicio: heme aquí, Señor. Cuando Dios le dio la instrucción, ¿qué tenía que responder Ananías? Amén, yo iré. Pero ahí vemos que pega un paso para atrás y le dice: Señor, yo he oído acerca de ese hombre que es duro, que no quiere nada de Dios y que nunca quizás va a venir a los pies de Cristo. ¿Alguna vez ustedes han pensado así? Han levantado las barreras ustedes también, ¿verdad? Igual que Ananías. Podríamos llegar a pensar y decir:
Bueno, y cuando le digo, piense ahorita en todo aquello que le rodea, aquellos que no conocen a Cristo, de los que usted conoce. Porque las familiares de mi hermana, yo no los conozco, pero ella sí lo sabe quiénes son. Yo no los conozco. Igualmente los de mi hermano por ahí, igual yo no sé quiénes son los familiares, inconversos. Ella sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y muchas veces nosotros actuamos como Ananías. Ellos no quieren. Ellos son católicos. Ellos son testigos. Él es joven, no le interesa nada de Dios. Y oiga, hermano, era un discípulo Ananías. Es más, me atrevería yo a decir que era un líder dentro de la ciudad de Damasco. ¿Dónde están los líderes en esta tarde? Que digan gloria a Dios. ¿Dónde están las lideresas que digan gloria a Dios? Todas de vacaciones, aleluya. Sigamos hablando. No estamos en vivo, ¿verdad, hermano? Por si nos están viendo, un saludo, un abrazo para todos, gloria a Dios. Queridos hermanos, este Ananías se rehúsa, ostentando un liderazgo, porque hermanos, él estaba en la ciudad de Damasco. Porque entonces el Señor no le hubiera dicho que fuera a Saulo, allá en Damasco irás, y le hubiera hablado a Ananías. Ananías, ya le dije, era un buen discípulo. Estaba anunciando en la ciudad de Damasco la palabra. Pero llega un momento donde él encuentra una barrera para hablarle, para ir a buscar a Saulo de Tarso. Ananías encuentra una barrera para hablarle a Saulo de Tarso, queridos hermanos. Quizás usted y yo no hemos encontrado barreras en hablarle a nuestro buen amigo, a nuestra buena amiga, pero quizás en otros sí hemos levantado una barrera. Pero si usted asiente en su corazón que Dios le está hablando, y usted siente en su corazón y usted escucha que Dios le está diciendo, tienes que ir a él o a ella, a quien ustedes están poniendo la barrera, es porque Dios ya está haciendo algo. Si usted siente el deseo de hablarle a un amigo, una amiga, a un familiar, es porque Dios ya está haciendo algo. Es porque Dios ya está obrando. Es porque Dios ya se adelantó a usted. Y lo único que lo está haciendo es que lo está impulsando para que usted y yo obedezcamos y cumplamos la obra que nos corresponde. Porque Él ya está haciendo la obra. Él ya rompió las cadenas. Él ya está sensibilizando el corazón. Él ya se le apareció a esa persona. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ir a hacer lo que ya hacemos. Discipular. Irles a enseñar que guarden todas las cosas que nosotros hemos aprendido. ¿Usted qué es lo que ha aprendido? A orar, a buscar del Señor, a leer la palabra, a ayunar, a adorar, a cantar. Eso tenemos que enseñarle nosotros. A tener temor de Dios. Lo que usted ya sabe, lo que usted practica. Cuando el Señor ve que Ananías pone la barrera y que esa barrera lo está impidiendo ir a hacer lo que Dios está mandando, a esa persona dura, a Saulo de Tarso, Dios se ve obligado a insistirle y le dice por segunda vez, versículo 15, el Señor le insiste y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento me es este. Ve, porque instrumento me es este, para que anuncie la palabra del Señor a los reyes, a los gentiles, a todo el mundo. Eso es lo que Ananías no había visto, lo que no sabía. Porque muchas veces nosotros, hermanos, dejamos de ver como Dios ve. Pero cuando tenemos la misma visión de Dios, es que no hay imposibles para nosotros. Cuando nosotros vemos como Dios mira las barreras, no hay barreras. No hay barreras. Ananías le está diciendo: Señor, ese Saulo de Tarso ha hecho males y va a destruir la obra. Pero el Señor Jesús le dice: yo ya traté con él y lo voy a ocupar como instrumento para que lleve mi nombre. Para que lleve mi nombre. Para que lo anuncie. Aquel nombre que ha perseguido, ahora yo lo voy a utilizar para que lleve mi nombre a los reyes, a las ciudades, para que anuncie mi nombre. Cuando le dice el Señor Jesús que anuncie mi nombre, es para decirle, para que anuncie que solamente en Jesús es que podemos ser salvos, es que solamente en el nombre de Jesús podemos obtener la vida eterna. Eso voy a hacer con Saulo de Tarso, un instrumento para que lleve mi nombre, para que anuncie a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, a todos. Y les hago una pregunta: ¿se cumplió eso? ¿Sí o no? Por supuesto. Saulo de Tarso llegó a convertirse en el gran apóstol Pablo, que no dijo él que había destinado su vida a anunciar, y toda Asia he llenado con el evangelio de Cristo. Y el hombre que llevó el nombre de Jesús a más ciudades, en más regiones. Pero Ananías no quería ir, porque había oído hablar que era un hombre malo. Imagínense, ni él lo había experimentado quizás. Queridos hermanos, pónganse a pensar en este momento, porque como le digo, yo no estoy diciendo que ustedes no sirven para nada y que nunca han invitado y que nunca han hecho discípulos. Yo no les estoy diciendo eso. Podría ser que al igual como Ananías, que hemos hecho bien nuestro cristianismo, hemos discipulado, hemos ganado alguna alma para Cristo, hemos enseñado, y gloria a Dios. Pero quizás podríamos llegar en un momento donde, al igual que Ananías, levantemos barreras. No sé si usted está en ese momento levantando barreras, o es donde usted está llevando su mejor cristianismo. Pero dentro de esas barreras muchas veces nosotros pensamos y decimos: no, pero es que ahí él no va a entender, ella no va a entender, no le gusta. Es que empezamos nosotros a levantar una serie de aspectos que obstaculizan para que no hagamos discípulos a los inconversos. Pero usted y yo no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con ese hombre o con esa mujer. Usted y yo, hermanos, no sabemos si serán ellos los que traerán mayor fuerza, servirán con más pasión al Señor. No sabemos dentro de esas personas a quienes Dios ha preparado para que sean instrumentos de su nombre. Quizás usted ha oído muchas historias, yo no le voy a contar por causa del tiempo, pero piense en quién usted un día le habló y ahora cómo le sirve al Señor. Y quizás hoy es hasta pastor, quizás hoy es hasta músico, líder, y usted dice: hey, si yo me acuerdo que ahí estaba peludo en el camino y yo le dije: venite, vamos a la iglesia,
te voy a llevar, y usted lo ministró, oró, y ahora ya los años pasaron y ahora es uno que ministra y que cuando canta las almas se quebrantan, una unción se siente y algo sobrenatural ocurre. Piense, quizás, yo creo que ustedes han de tener algún testimonio de eso, hermano. Pero ahora nosotros andamos con barreras levantadas. Cualquier inconverso que vemos, ¿qué cree que pensamos? Este va a ser un gran instrumento. Ya que casi no lo pensamos así, no, ese qué va a querer. Si aquí la gente, el mundo quiere, hermano, aquí nadie quiere venir. Ese es solo las cervezas, mira, a ese no le gusta nada. Andamos levantando, por cada persona que vemos, levantamos una gran barrera y decimos, no, él no. A ella tampoco. Todo lo que vemos, nosotros levantamos barreras para no hablarles, para no obedecer, como Ananías. ¿Por qué no mejor cambiamos el artellamiento, hermano? ¿Por qué no mejor cambiamos de visión? Y cada persona que usted vea, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a un inconverso, a una inconversa? Instrumento útil va a ser él, digan ustedes. Nombre, instrumento útil va a ser ella para llevar el nombre de Jesús a todas partes. Cuando nosotros veamos eso, vamos a hacer lo que hizo Ananías. Y con esto termino ya. Versículo 17, dice la escritura: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando usted comienza a ver lo que Dios va a hacer con las personas, cuando usted y yo cambiemos de visión, en lugar de levantar obstáculos, comencemos a creer que Dios ya tocó el corazón, que Dios ya está tocando las vidas, que Dios ya está tratando con el inconverso, que Dios ya está rompiendo las cadenas. Cuando comencemos a visualizar que será Dios el que puede salvar las personas, aún al más pecador, y que Él puede convertirlos en instrumento útil para que lleven su nombre, entonces nosotros nos levantaremos y le diremos que es Dios el que le llama, que es Dios el que le está tocando, que es Dios el que le está tratando, que es Dios el que le está sensibilizando el corazón para que reciba la gracia y la misericordia de Dios. Queridos hermanos, ya no levantemos barreras. Usted y yo nunca tenemos que dejar de lado que el Dios, el quien nosotros predicamos, no hay nada imposible para Él. Al Dios que nosotros predicamos, dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Eso no debemos dejarlo de vista. Dios amó a este mundo y lo que Él quiere es que las personas sean salvas, es que las personas se conviertan en discípulos de Jesús, es que las personas que nosotros tenemos a nuestro entorno puedan ser instrumentos, así como nosotros un día estábamos sin Cristo, sin luz y sin esperanza, pero cuando oímos la voz de Dios, cuando Dios trató con nosotros y hubo alguien que nos discipuló, ahora por su gracia hemos sido salvos. Es por eso que ahora nosotros le servimos, le cantamos, le adoramos y le glorificamos. Así hay muchas personas que un día estarán aquí en este lugar sirviéndole al Señor como instrumento de su gracia. La Biblia dice que posteriormente Saulo se levantó y enseguida en el versículo 20 dice que predicaba a Cristo
en las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y en el versículo 31, bueno, en los siguientes versículos, Saulo, después de estar con Damasco un par de días anunciando a Jesús, dice que regresa a Jerusalén y andaba buscando a los discípulos para poder aprender de ellos. Y los apóstoles se le escondían porque tenían miedo de Saulo y no lo encontraba. Y la gente y los apóstoles y decían: este buscándonos anda para matarnos. Pero al contrario, Saulo los andaba buscando para aprender, para ser discipulado, para aprender más, no solamente de los discípulos, sino de los apóstoles, para poder llevar a cabo y ser el instrumento del cual Dios había hablado. Y no tardó mucho. En el versículo 31 dice la escritura que entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero hasta entonces, o sea que Saulo de Tarso tenía temblando a todos los creyentes. ¿Y cómo que no? Si él había protagonizado la gran persecución. Pero ahora ya no, sino que ahora las iglesias tenían paz. Se habían ganado para Cristo, al que les hacía la vida imposible. Imagínese a ese que le hace la vida imposible a usted, si se lo ganara para Cristo. A ese o a esa, si se ganara para Cristo. A ese datore di lavoro, si se lo ganara para Cristo. Ahí ya se alegran, ¿verdad? Obviamente el Señor le dice a Ananías: Ananías, no te preocupes, yo sé que ha hecho males, y a este instrumento, le dije él, también le voy a hacer ver que servir al Señor hay un precio que pagar. Se lo dijo, fíjense, para consolar a Ananías. No se lo leí, ¿verdad? Pero ahí está. Se lo voy a leer para que vean. Versículo 16, el Señor le consuela a Ananías y le dice: Ananías, yo voy a ser un instrumento de este hombre, le dice, pero porque yo también le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, por eso es que Pablo le llovieron los latigazos. ¿Me están oyendo, hermanos? Es que ya el Señor conoce todo. Así que, queridos hermanos, con esto sí termino. No levantemos más barreras. Jesús sigue teniendo poder para cambiar al más duro, a la más dura, al más mundano, al más ateo. Dios, cuando ha puesto y se manifiesta, Dios es capaz de quebrar los corazones. Y ustedes y yo, dejémonos usar por el Señor. Vamos a orar, agradeciendo a Dios en esta tarde. Si quiere cambiar el nombre de Ananías, dígale: ya no quiero ser yo como Ananías, que está no en Damasco, que está aquí en Milán. Ya no quiero ser como Ananías, que pone barreras y que en lugar de ver que los inconversos pueden ser salvados, dígale: yo quiero ver con tus ojos. Yo quiero ver con tus ojos y sentir con tu corazón. Porque en este mundo hay necesidad. Porque en esta ciudad las almas se están perdiendo. Viene un día grande y temible, dice la Escritura. El día grande y temible sobre la faz de la tierra, que el valiente llorará,
que no podrá estar en pie. Este mundo está a punto de colapsar. Los juicios de Dios están a punto de desplomarse sobre esta tierra. Y las personas necesitan un Salvador. Los amigos necesitan oír de un Cristo Salvador. Y a ellos están siendo tocados. Y allá en la soledad, ellos sienten que Dios les está llamando, pero rehúsan. Si hubiera algún amigo en esta tarde con nosotros, alguna amiga que está sintiendo el llamado de Dios para que se arrepienta de sus pecados, y está sintiendo de que Dios es el que le está tocando el corazón, a ese corazón duro que antes no sentía nada, pero hoy está sintiendo la necesidad de arrepentirse. Eso se llama gracia. A eso se le llama Espíritu Santo que está tocando tu vida. Yo quiero invitarte en esta tarde a que vengas, al igual que Ananías, que fue a orar por Saulo de Tarso. Nosotros hoy oraremos por ti. ¿Hay alguien, algún amigo, alguna amiga que está sintiendo que Dios está tocando su vida? Ven, ven ahora. Aquí hay un pueblo que está sensible y que está orando para que tú te salves. Aquí hay una iglesia que está orando para que esas cadenas sean rotas, para que tú puedas levantarte. Hay alguien en esta tarde, yo cierro esta invitación. Hay alguien que nos ve por medio de las redes sociales, que está sintiendo el llamado de Dios en su corazón. Yo te invito a que no rehuses. Haz como lo hizo Saulo de Tarso. Heme aquí, Señor. Y Dios mismo se encargará de llevarte a alguien para que te disipule y puedas conocer del amor de Dios. Si no lo hay en esta tarde, entonces agradecemos al Señor, porque en su palabra siempre encontramos una enseñanza. Querido pueblo, si usted hace mucho ya es insensible a la presencia del Señor y ya Dios no le habla, hoy usted puede decirle que ya no quiere seguir siendo insensible a la necesidad, a la voz de Dios. Si usted ha comenzado a levantar barreras, hace tiempo usted nunca lo hacía, sino que a las personas que veía, usted lo que veía una persona que necesitaba el amor de Dios, y lo que veía era que se podía arrepentir y que Dios podía cambiar y que Dios podía salvar y que Dios podía obrar y que Dios podía sanar, libertar, perdonar. Pero hoy ya no lo ve. Lo que ve es que son personas duras, personas que no quieren nada con Dios. Hoy en esta tarde podemos decirle: Señor, yo quiero ver con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Aleluya. ¿Por qué no te pones de pie y cantas este cántico? Con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya, te damos gracias, Señor, esta tarde.
porque una vez más, Señor, nos has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos demuestras a través de tu palabra que delante de ti, Señor, no hay barreras, oh Dios, las cuales tú no puedas derribar. Señor, gracias porque nos muestras que todo el ser humano necesita de ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.